Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, buenos días en este domingo 14 de enero y a esta hora en la que, como cada 7 días y hasta las 9 de la mañana en que llegará la Santa Misa, les ofrecemos el repaso a lo más destacado en la actualidad eclesial de estas últimas jornadas. En el mundo y aquí en España, hoy es el programa 1550 el que llega hasta ustedes gracias a Mila Sánchez en el control de sonido y Amparo Latre en la producción y con los siguientes titulares. La Iglesia celebra este domingo la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado con un mensaje que anima a acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados. En su discurso al cuerpo diplomático, el Papa insta al desarme ante el peligro de un incendio bélico. El Papa Francisco ha invitado al circo a más de 2.000 pobres, prófugos y encarcelados de Roma. Vatican News, que agrupa las redes sociales del Vaticano, supera ya los 4 millones de seguidores. En Colombia, la Iglesia y la ONU piden un acuerdo de paz más robusto que genere mayor confianza en la sociedad. Según un informe de la organización Puertas Abiertas, más de 3.000 personas murieron en 2017 a causa de su fe, un 50% más que el año anterior. Liberado tras 7 meses de detención, el obispo chino de Wenzhou, Peter Shao Zumin. El Papa Francisco inicia mañana un viaje apostólico de una semana a Chile y Perú. El jueves comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos estos minutos de información con la celebración en este segundo domingo de enero de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. En el mensaje que el Papa ha titulado Acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados, Francisco nos propone estos 4 verbos, 4 etapas o caminos a recorrer, al tiempo que recuerda el tradicional compromiso de la Iglesia en el trabajo de acogida e integración con los refugiados, inmigrantes, desplazados y víctimas de la trata. En su mensaje también recuerda que para obtener los resultados esperados es imprescindible la contribución de la comunidad política y de la sociedad civil y expresamente el compromiso de los líderes mundiales para aprobar antes de finales de este año 2 pactos globales, uno dedicado a los refugiados y el otro a los inmigrantes. En la presentación de esta jornada mundial, en la conferencia episcopal, estuvo nuestro compañero Nacho de Gamón. Buenos días. Buenos días. Para la elaboración de esos 2 pactos globales, desde la Santa Sede se ha elaborado un documento con 20 propuestas que se han enviado a todos los países participantes para que sirvan como marco de estos 2 acuerdos que se van a negociar en la ONU en septiembre. Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española. En esta construcción de los 20 puntos que queremos lograr que se acepten, en septiembre hay una oportunidad única para que todos los gobiernos presentes en esa reunión de la Asamblea de Naciones Unidas se comprometan a cambiar el rumbo de unas políticas migratorias y de protección internacional que consideramos que se están demostrando ineficaces y vulneradoras de los derechos humanos en muchas de las ocasiones. El presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, el obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez, pide mayor integración para los migrantes, aunque hace balance positivo de la situación en la que se encuentran los inmigrantes en nuestro país. Convendría que se incentivaran en todos los estamentos administrativos públicos pues las ayudas a la integración y a la cooperación, de manera que evitemos, por una parte, que los inmigrantes formen guetos cerrados sobre sí mismos y, por otra parte, que haya brotes de xenofobia y de racismo en la sociedad española. Los obispos hacemos una valoración positiva de los logros que se están realizando en nuestra sociedad de cara a los inmigrantes y que de alguna manera pues nos distancia de esos brotes de xenofobia que hay en algunos países del centro de Europa. Pero aunque la valoración es positiva, Monseñor Menéndez asegura que aún tenemos cosas que mejorar en el trato a los migrantes, como por ejemplo los CIES. Actualmente lo que se está haciendo es internarlos en estos centros. No es la mejor solución. Habría que buscar otras alternativas para que se respetara mejor la defensa de estas personas, de sus derechos y la protección de los mismos, sobre todo cuando son menores. Monseñor Menéndez también ha recordado por último que es muy importante fomentar entre la comunidad cristiana la cultura del encuentro de la que habla el Papa Francisco. Una periodista española, Elena Maleno, y un sacerdote eritreo, Musi Zeray, han sido galardonados con el premio
Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2017 por su trabajo con las comunidades migrantes que pretenden llegar a Europa a través del Mediterráneo. Recibirán el galardón en el transcurso del 30º Encuentro África, que se celebrará en Madrid del 2 al 4 de febrero con el lema Migrante Persona. Pues precisamente Elena Maleno ha tenido que declarar esta semana en un juzgado de Tánger tras ser investigada por supuestamente favorecer la inmigración irregular debido a las llamadas que realiza a Salvamento Marítimo de España para avisar de la localización de pateras en el mar. A Elena y a su trabajo con los inmigrantes se refirió la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro. Desde la red Migrantes con Derechos y, por lo tanto, desde Cáritas hay un compromiso por tratar de ayudar a esta persona, una persona que ha colaborado con muchas organizaciones de Iglesia en su trabajo, que es humanitario, para ayudar a esas personas y que yo creo que se encuentra atrapada en un ordenamiento jurídico que es diferente. O sea, el tráfico y la trata de personas en España conlleva el beneficio económico personal o organizativo con esa acción, y esa persona lo que hace es ayudar a personas subsaharianas que están intentando buscar un futuro mejor. Entonces, que esto responde al problema o al fracaso de la externalización de fronteras. Y Migrantes con Derechos se está comprometiendo con esta persona en concreto. Ya escribimos una carta de apoyo y ahora hay conversaciones con el cónsul y embajador de Marruecos para que trate de ayudar a esta persona en este proceso. Seguimos hablando de migraciones y nos vamos a Estados Unidos, que ha celebrado una Semana Nacional de la Migración en la que ha sido protagonista la decisión de la administración de Donald Trump de eliminar el programa que protegía a unos 200.000 salvadoreños que pueden verse obligados a regresar a su país de origen. Corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro. El arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, calificaba de inhumana la decisión de la administración Trump de eliminar el estatus de protección temporal que permitía la residencia legal en los Estados Unidos de más de 200.000 salvadoreños que por diversas causas tuvieron que abandonar su país. Según el arzobispo de Los Ángeles, esta decisión supone que en términos prácticos estas 200.000 personas se verán obligadas a regresar a su país de origen, que aún no cuenta con los recursos adecuados para recibirlos. Estados Unidos, resaltaba el arzobispo, siempre ha sido un faro de esperanza para el resto del mundo. Rezo, decía también Monseñor Gómez, para que el gobierno reconsidere esta decisión y encuentre maneras de permitir que estas familias se queden y encuentren formas de darles un camino permanente hacia la residencia y la ciudadanía. Estos 200.000 salvadoreños tienen hasta el mes de marzo del año 2019 para regularizar su situación o abandonar el país. También muy cerca de los migrantes en su país de origen, concretamente en Senegal, ha estado estos días la corresponsal de COPE, Beatriz Mesa. Detrás de estas miradas hay una situación de violencia social y política. Niños migrantes y refugiados en Senegal, procedentes del África Occidental, a quienes se les recuerda durante toda esta semana. Son menores que han huido con sus padres de sus países de origen a causa de los estallidos de conflictos. Su situación no les permite quedarse en sus países y gracias a Dios vienen a Dakar buscando la paz de la que disfrutamos en este país estable, Senegal. Nos decía en Cadena COPE el padre Rafael Diop de la iglesia San Josep de aquí de Dakar, la capital senegalesa. Desde el pasado domingo, el Día de los Reyes Magos y la Jornada Mundial de la Epifanía, que se recuerda a los menores, un árbol de Navidad se ha levantado en homenaje a los niños vulnerables, a los cristianos y a los musulmanes. Todos son bienvenidos sin discriminación religiosa en esta parroquia. Desde entonces y hasta este mismo domingo, un árbol de Navidad sigue intacto. Las familias continúan depositando un regalo para cuantos pequeños no han podido disfrutar de las fiestas navideñas en un clima de serenidad. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Una mujer encontró 27.500 euros abandonados en un parque y los entregó a la policía. Al no ser reclamados, los ha recuperado. Es decir, que si uno encuentra un dinero, lo entrega a la policía y en su momento lo reclama, ¿se lo puede quedar? Sí, así es, así lo establece el Código Civil, efectivamente. ¿Pero qué tiene que pasar? De para lunes que a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Ray. Está pasando. Estás en COPE. Pasión por las tradiciones. Pasión por descubrir. Pasión por las emociones.
En enero y febrero, 43º Encuentro de Hermandades de la Diócesis de Valencia. semanasantagandía.com. Pasión en vivo. El Papa Francisco visita Chile y Perú en un viaje por la paz y la esperanza. Del 15 al 22 de enero, siga en Al Día y en El Cascabel el viaje apostólico del Papa Francisco a Chile y Perú. En 13. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En el tiempo para la actualidad internacional nos vamos una vez más hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco preside a partir de las 10 de esta mañana una celebración eucarística en esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, en una semana que comenzaba con la felicitación y el ya tradicional discurso del Papa al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Un discurso en el que, como es habitual, abordó los principales conflictos internacionales. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días. Buenos días. Sí, como ya es habitual, el Papa Francisco se encontró con los embajadores de los 183 estados con los que mantiene relaciones en la Sala Regia del Vaticano para felicitarles el inicio del nuevo año y para animarles en los nuevos desafíos. Ante ellos, analizó la situación mundial en un profundo discurso sobre los derechos humanos en el que subrayó como punto de partida el derecho a la vida, del que se deriva el derecho a la paz. Y como este año se celebra el centenario del final de la Primera Guerra Mundial, el Papa recordó que actualmente se vive una tercera guerra mundial a trozos. Puso como ejemplos la situación que se vive en Irak, Yemen, Afganistán y Corea e insistió en pedir moderación para no empeorar el conflicto entre Israel y Palestina. Acoger, proteger, promover e integrar. Me gustaría reafirmarme especialmente en esta última, con la que se enfrentan posiciones diversas a la luz de tantas evaluaciones, experiencias, preocupaciones y convencimientos. La integración es un proceso bidireccional. La propuesta del Papa Francisco es que los gobiernos trabajen conjuntamente para hacer frente a los desafíos del mundo actual, entre los que se encuentra el desarme nuclear, el drama de los refugiados, el conflicto en Siria, la persecución religiosa y el cuidado de la casa común, la naturaleza. Además de las situaciones concretas en países como Siria, Corea, Afganistán o Venezuela, el Papa abordó en este largo discurso cuestiones como la paz y el desarme, el cuidado de la tierra o el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Es el momento en Iglesia Noticia para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Al cabo del año los papas pronuncian muchos discursos. Uno de los más importantes es el que dirigen a principios de enero al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Es una síntesis de la visión que tiene el Vaticano de la escena mundial. Francisco el pasado lunes empleó a fondo en dos temas fundamentales, la paz y los derechos humanos, y se apoyó en dos aniversarios que el mundo celebrará en el 2018, el primer centenario del final de la Primera Guerra Mundial y los 70 años de la adopción por Naciones Unidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Al hablar de la paz no pudo no referirse a la Pacem in Terris, la histórica encíclica de San Juan XXIII. La paz, dijo a los 183 embajadores que le escuchaban, no se construye con la afirmación del poder del vencedor sobre el vencido, ni con la humillación del rival derrotado, como sucedió en 1918. La paz se consolida cuando las naciones se confrontan en un clima de igualdad, puesto que todas las comunidades políticas son iguales en dignidad. Para entendernos, tanto Vietnam como los Estados Unidos, o Israel como Palestina. Sobre los derechos humanos afirmó que estos se basan en la naturaleza del ser humano sin discriminación alguna. Chinos y nigerianos, escandinavos o iraquíes tienen idénticos derechos. Después del 68, sin embargo, aclaró, se han proclamado nuevos derechos, a veces en contradicción con los derechos esenciales de la persona, como el derecho a la vida, a la libertad y a la inviolabilidad de la persona humana, a formar una familia o a tener un trabajo digno, a la paz. Triste consecuencia de esta paradoja son ciertas formas de colonización ideológica en virtud de la cual, por ejemplo, los países ricos imponen a los pobres el aborto. Por fin, Bergoglio abordó también
el problema de las migraciones que muchos agitan, lamentó, para suscitar miedos ancestrales. La libertad de abandonar el propio país o de volver a él es uno de los derechos humanos fundamentales, sobre todo cuando se huye de la guerra, del hambre o de las calamidades naturales. Hay que saber acoger, promover, proteger e integrar a esos hermanos nuestros que arriesgan sus vidas en busca de la paz. Hermosas palabras, dirán algunos, pero quien las dice es hoy uno de los pocos líderes que hablan a la conciencia de un mundo desorientado y esclavo de sus egoísmos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. En vísperas del viaje del Papa a Perú, la Santa Sede, a través de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, ha ordenado la intervención del Sodalicio de Vida Cristiana y ha nombrado comisario al obispo de Jericó, en Colombia, Antonio Lodoño. Sobre esta sociedad de vida apostólica existen graves informaciones referentes a su régimen interno de formación y de gestión económico-financiera, y su fundador, Luis Fernando Figari, ha sido acusado de violación, secuestro, lesiones graves y asociación ilícita. Precisamente mañana lunes comienza ese nuevo viaje apostólico a Chile y Perú, del que vamos a recordar los actos más destacados en el intenso programa previsto por el Papa. Eva Fernández. Sí, nuevo viaje del Papa a Latinoamérica, esta vez a Chile y a Perú, en un recorrido de cerca de 10.000 kilómetros en los que pisará 6 ciudades y pronunciará 20 discursos. Tal como adelantó en su videomensaje, Francisco visita estos dos países para decirles que no están solos y que la Iglesia los mira. Quiero hacerme partícipe de las alegrías de ustedes, las tristezas, de sus dificultades y esperanzas, y decirles que no están solos, que el Papa está con ustedes. La primera etapa será Chile. Allí, tras reunirse con la presidenta Michelle Bachelet, celebrará misa en el mismo lugar donde lo hizo San Juan Pablo II y visitará una prisión de mujeres. Será este uno de los momentos más emotivos del viaje, junto con el encuentro con la comunidad indígena mapuche en Temuco. Antes de abandonar suelo chileno, volará al norte, donde la minería ilegal y la explotación de los trabajadores es muy elevada. El día 18 llegará a Perú y su primera parada será en Puerto Maldonado, en la Amazonia. La preocupación por el medio ambiente y el respeto de las comunidades indígenas centrará parte de sus discursos. Después visitará Trujillo, una región duramente devastada por las inundaciones. El último día del viaje lo pasará en Lima. Allí se va a reunir con los obispos y fieles de Perú y rezará con las monjas contemplativas del Santuario del Señor de los Milagros antes de regresar a Roma. Uno de los propósitos del Papa en este viaje, según ha asegurado el portavoz vaticano Greg Burke, es dar voz a los pueblos indígenas tanto de la Araucanía como de la Amazonia. Dos noticias más. El Papa Francisco ha invitado al circo a más de 2.000 pobres, prófugos y encarcelados de Roma, y Vatican News, el logotipo que agrupa a las redes sociales del Vaticano, ha superado los 4 millones de seguidores a raíz de la reorganización y las reformas llevadas a cabo por la Secretaría de Comunicación que dirige el prefecto Darío Vigano. Cuéntanos, Eva. Como era de esperar, la función circense resultó un éxito. Todos disfrutaron del espectáculo al que habían sido invitados por el Papa Francisco, como una más de las numerosas iniciativas puestas en marcha por la limosnería vaticana por indicación directa del Papa. Además, los que quisieron, y fueron muchos, pudieron realizarse un reconocimiento médico gracias a los especialistas voluntarios que estuvieron a su disposición. Y efectivamente, en la Santa Sede hay gran satisfacción tras los logros conseguidos con la reorganización de las redes sociales unificadas bajo el logotipo de Vatican News. Para Monseñor Vigano, prefecto de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede, se trata de un trabajo de evangelización. Y esto es importante porque supone una presencia en unos canales en los que hay personas que pasan mucho tiempo. Luego significa una labor de emisión y anuncio, porque para nosotros la reforma es ciertamente usar la tecnología, pero sobre todo definir las relaciones. No olvidemos que las redes sociales son coordinadas por la Dirección Editorial y la Dirección Teológica Pastoral de la Secretaría para la Comunicación. Gracias, Eva. Recordamos que el Papa ha nombrado miembro del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el jesuita español Luis Ladaria. Además, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha sido nombrado miembro de la Congregación para las Causas de los Santos. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Pasión por las tradiciones, pasión por descubrir, pasión por las emociones. En enero y febrero, 43º Encuentro de Hermandades de la Diócesis de Valencia. semanasantagandía.com. Pasión en vivo. Zarasanta.com, especialistas en artículos de Iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la Iglesia y las cofradías. En Zarasanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Venezuela ha elegido su nueva junta directiva para el próximo trienio 2018-2021. El nuevo presidente es José Luis Azuaje, obispo de Barinas, Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, primer vicepresidente, y Raúl Bior, obispo de La Guaira, segundo vicepresidente, mientras el secretario será el obispo auxiliar de Caracas, José Trinidad Fernández. Tras su elección, Monseñor Azuaje destacó que la conferencia siempre ha dado una palabra de esperanza e hizo un llamamiento para que los actores políticos hagan caso a la palabra del pueblo. Durante esta asamblea, los obispos han vuelto a manifestar su preocupación sobre la crisis que atraviesa el país y han recordado que el anuncio evangelizador no se puede desentender de la suerte de la mayoría de los venezolanos. Y desde Venezuela nos acercamos hasta la vecina Colombia porque, coincidiendo con el fin del plazo para el alto el fuego bilateral entre gobierno y guerrilla, los obispos colombianos y Naciones Unidas han pedido al presidente José Manuel Santos favorecer el alivio humanitario y avanzar más aún hacia la reducción de la violencia. Como participantes invitados en el proceso de verificación del cese del fuego bilateral, temporal y nacional, estas dos entidades han solicitado en un comunicado preservar los logros obtenidos en materia de reducción de la violencia durante los meses de vigencia del cese al fuego. Afirman ser conscientes de las dificultades del cese del fuego temporal y de la falta de consenso en relación con la implementación de determinados aspectos del Acuerdo de Quito, firmado el 4 de septiembre de 2017, y comparten la necesidad de un acuerdo de cese el fuego más robusto que genere mayor confianza entre las partes y en la sociedad colombiana. Hablamos ahora de Corea del Norte, Afganistán y Somalia, que encabezan la triste lista mundial de la persecución en el informe que ha publicado Puertas Abiertas, un informe que destaca el crecimiento al alza de la persecución a cristianos en todo el mundo, que ha provocado más de 3.000 muertos en el último año. Nacho de Gamón. La organización Puertas Abiertas de ayuda a los cristianos perseguidos ha elaborado este informe en el que Corea del Norte encabeza por 17º año consecutivo el ranking de persecución a los cristianos, y además lo hace con puntuación récord, 94 puntos sobre 100. En la parte alta de la tabla también se encuentran Afganistán en segundo lugar y solo un punto por detrás de la Corea comunista, y Somalia en tercera posición, aunque quizá lo más llamativo del informe sea la cantidad de países que aparecen con alta puntuación y la inclusión de otros que nunca habían estado en ella, como es el caso de Nepal. Pau Amat, portavoz de Puertas Abiertas. 11 de los 50 países que aparecen en la lista están ya dentro de lo que nosotros consideramos como persecución extrema, es decir, a partir de 85 puntos sobre 100. Y esto, la verdad es que es una tendencia muy preocupante. El vecino de la India, Nepal, ha sido el caso más destacado de este año porque es un país que nunca había aparecido en la lista y este año ha entrado, y no solo ha entrado, sino que está el número 25. Y esto es síntoma de que el gobierno nepalí está intentando imitar las tácticas de la India, coincidiendo con la entrada de Modi como presidente de la India y su impulso del nacionalismo religioso hindú. El informe también recoge un ranking de los países en los que los cristianos sufren mayor violencia. Pakistán encabeza esta lista y está considerado el país en el que los cristianos sufren mayor brutalidad, aunque es Nigeria donde un mayor número de cristianos han sido asesinados a causa de su fe, con cerca de 2.000 muertos, según este informe que está auditado por el Instituto Internacional para la Libertad Religiosa. Y en Iglesia Noticia vamos ahora con otras noticias en nuestro país. Ayer finalizó la tanda anual de ejercicios espirituales para obispos, en la que han participado esta semana 35 prelados y el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo. Han sido dirigidos por el jesuita Francisco José Ruiz y, por otra parte, hoy finalizan en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes de Toledo las 6ª jornadas de pastoral organizadas por el Arzobispado de Toledo. En esta ocasión, en torno a la formación del cristiano, con la participación de más de 650 personas. Desde COPE Toledo informa Cristóbal Cabezas. Con el lema Crecía
alegría, en gracia y sabiduría, las jornadas afrontan hoy su tercer y último día, jornadas en las que a las 9:30 de la mañana va a ser el turno para Juan Carlos Pérez Godoy, salesiano, licenciado en Ciencias Eclesiásticas y presidente de Escuelas Católicas, que va a reflexionar sobre la escuela, un lugar de encuentro y evangelización. Posteriormente, a las 11 se van a celebrar los círculos de reflexión. De los mismos nos habla en declaraciones a COPE Emilio Palomo, vicario episcopal de La Mancha y coordinador de las jornadas. Los círculos de reflexión consisten en dialogar sobre lo que hemos escuchado en las conferencias y ver qué aplicación, cómo se puede concretar en las realidades eclesiales en las que participamos. Unos días en los que se ha estado analizando la formación del cristiano dividida en 3 bloques: educación y familia, educación y sociedad y educación y escuela. Isaac Martín Delgado es delegado episcopal de Apostolado Seglar y miembro del equipo de coordinación de las jornadas. Pero junto con ello, pues también ofrecer pistas para la acción. Se trata de alguna manera de que se nos abran nuevos horizontes para comprometernos todos en el mundo educativo. Sextas jornadas de pastoral que finalizan hoy domingo con la celebración de la Santa Misa presidida por el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, en la Catedral Primada de la Ciudad Imperial a la 1 de la tarde. Pues seguimos contigo en Toledo porque precisamente su arzobispo, Braulio Rodríguez, alerta en su carta semanal del avance vertiginoso de la ideología de género. Rechaza que en la educación afectivo-sexual solo se tenga en cuenta esta ideología como forma de resolver problemas como el machismo. Cuéntanos, Cristóbal. El también primado de España considera que cada vez hay más preocupación en padres y madres sensibles a la educación de sus hijos y sobre la libertad que les queda a la hora de escoger el tipo de educación acorde para ellos. Además, el arzobispo subraya que hay muchos padres que no se han percatado de la situación de riesgo que corren sus hijos de ser educados moralmente por otros, y todo en lo relativo a uno de los aspectos más importantes de la persona, su sexualidad y el modo de educar esta dimensión afectivo-sexual. La ideología de género avanza vertiginosamente, por ello es rechazada que en dicha educación se tengan en cuenta los criterios de esa ideología y su metodología. Por todo ello, Monseñor Braulio Rodríguez concluye que a la hora de resolver el problema de la igualdad de los sexos, el femenino y el masculino, hay que considerar no únicamente la cuestión de género. Hay otros modos de abordarlo, como es conociendo en profundidad la antropología cristiana, de base humanista y respetuosa con lo que el ser humano es. He aquí la razón de por qué anteproyectos de ley para una sociedad libre de violencia de género preocupan y mucho, ya que pueden suponer una merma de libertad en los padres y en sus hijos una educación moral y afectivo-sexual sesgada. El arzobispo de San Pedro Sula y presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, el claretiano burgalés Ángel Garachana, nos contó en el Espejo de COPE cómo es la labor de la Iglesia en aquel país centroamericano, especialmente ante las polémicas surgidas tras las últimas elecciones. Lo que aparece quizás son los documentos o mensajes que hemos hecho en en el mes de noviembre, 3 mensajes, pero ciertamente el trabajo más importante de la Iglesia no es escribir un mensaje, es el trabajo que se realiza día a día desde las comunidades eclesiales de base, desde los grupos en colonias, barrios, aldeas. Ese es el trabajo más importante. Y es un trabajo de cercanía con el pueblo de Dios. Es un aspecto muy importante, porque desde esa cercanía al pueblo de Dios la gente ve cómo los apoyamos, cómo sentimos. Juntamente con esa cercanía está la implicación de todos en la construcción de esta Iglesia, pueblo de Dios, y también en la construcción de una ciudadanía en paz y en armonía. Tratamos de implicar lo más posible a todos los fieles. Recordamos que esta semana se ha fallado el concurso nacional de cómics de la infancia misionera que organizan las obras misionales pontificias, convocado este año con el lema Atrévete a ser misionero. Los ganadores han sido Lourdes Vives de Albacete y Pablo Clemente de Pamplona. Ayer tuvo lugar la bendición e inauguración en la Catedral de Alcalá de Henares de un grupo escultórico dedicado al Cardenal Cisneros y a los santos niños Justo y Pastor. La obra fue encargada por el obispo de la diócesis complutense, Juan Antonio Rechplá, al escultor Pedro Requejo Novoa, conocido en Alcalá por obras como El Quijote y Sancho de la calle Mayor o la escultura de San Juan Pablo II. No hay tiempo para más. Terminamos aquí el informativo Iglesia Noticia de este domingo 14 de enero de 2018. Llega ya la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después, la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, el saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina.